Y dice que y este otro. Y todos con sello argentino. Los soles de otoño 2023 se hacen sentir. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Cuando quieras, comandante, buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados y estimadas? Nosotros aquí ya instalados en los estudios centrales de Radio Nuevo Día 100.9, en pleno centro de Río Gallegos, Fagnano 123. También estamos en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1. Nos disponemos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana, la primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz. Aunque hay algunos colegas que empiezan un ratito antes, que empiezan a las 7 de la mañana. Aquí estamos con Karina Taberner. Somos La Otra Gestión. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero muy bien, todo bien, todo bien. Claro, que saludamos también a Juli Quiroz, que ya tempranito está con el streaming de la radio al aire, a través de los canales, del canal de YouTube de Radio Nuevo Día. Todavía no enganché el Face. Mira, lo dije al aire y me acordé que todavía no empalmé el Face. Bien, Bueno. todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, estamos comenzando este mes de junio. Bienvenido junio también, ¿eh? Tenés razón, el sexto mes ¿Del año? del año, ¿no? Sí. Cumpleaños en junio, yo tengo el de mi hermana, No, Titi. sí. ¿Eh? El de tu hija, el de mi hijo. Claro, varios cumpleaños. Varios Sí. cumpleaños. Bravo. El del comandante El también. Día del Padre también, no Oh, se sí, olviden. sí. Junio es uno de los meses en los que siento que me voy a la quiebra, digamos. Sí, no, encima los niños cumplen año en los últimos, Sí, en la los última últimos 10 días, quincena. ¿cómo se dice? En los últimos 10 días.
En los últimos 10 días. En los últimos días, sí. Que sí, cuando sí, no es tenés cierto. plata. Gracias. En los días en que está seco como lengua de loro. Más inoportuno los pibes van a hacer. Bueno, ¿No se bueno. puede cambiar la fecha de nacimiento en el documento? Así como cambiar. No, mirá que yo apreté porque Jerónimo nació 8 mesino, pero no hubo caso. Nació cuando se le ocurrió. Hice toda la fuerza, pero no hubo caso. Bueno, hay un fin de largo también a propósito del cumplejero, que el fin de largo es el 18, 19 y 20. Claro, por el Día de la Bandera. Claro, sábado, domingo, lunes y martes, en Sí. junio. Creo que el 18, el Día del Padre, ¿verdad? Domingo 18. Claro. El tercer domingo, ¿verdad? Sí. Ah, también, Claro, todo, claro. completito. No, así que prepara la billetera. Ay, Dios, no, la billetera, la tarjeta. Pero por suerte ahora tenemos la que promocionábamos ayer, ¿cómo era? La billetera. Billetera Santa Cruz, Billetera hoy, Santa ya todavía no me... Esos No me bajé 7.500 de devolución, bueno, hay un regalo para el papá. Una remerita. 2 kilos de vacío, ponele. ¿Sí? ¿Eh? 2 kilos alcanza? Sí. 7.500 y sí, estás ahí. 2 kilitos de vacío para el papá. Sí, y nada más. Claro. O sea, no invitó No, a nadie. nada más. Así, efectivo, olvídate. Depositaron los sueldos, hablando de plata. Para la Administración Pública Provincial. Claro, depositaron los sueldos, Administración Pública Provincial. Ya llegó el hachazo de la tarjeta también. Todo. Ya llegó el sueldo, llegó el hachazo, Así que samurái. es un depósito tipo virtual, ¿viste? Ujú. Claro, vos te depositan el sueldo y de ahí se empieza a sacar todo. Chuc, 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 chuc. Ahí te pega el Y café. después, arreglate. Claro. Falta que te digan cuando entras al home banking, Claro. te diga arreglate de aquí hasta, Manejate. hasta No el sé. 30 de junio. La inclusive. única inspiración que en junio también, Sí, estamos haciendo como un anticipo del mes, ¿no? Tenemos el aguinaldo, ¿verdad? claro, es lo que más o menos nos da una esperanza de algún auxilio, sobre todo nosotros que, como decíamos recién, junio es un mes muy particular, de mucho festejo, por consiguiente, de mucha inversión. Iba a decir mucho gasto, pero no digamos mucho gasto. No, ponele que los hijos eran una inversión, ponele. Bueno, vos invertiste bastante, ¿no? Sí, todo lo que tenía se lo puse a mi hijo. Juli se ríe. Espero que no se olviden los pibes estos, ¿eh? Que no me dejen abandonado por ahí. Al menos que me lleven a... ¿A dónde? Por lo menos que me vayan a visitar. por ahí, Ah, de está vez en bien. cuando. Sí, Sí. claro, no. No, Porque creo que sí, qué sé yo, espero que sí. hay que aguantar a los viejos, ¿no? A Lucía le tengo fe. Sí. Sí. A Luchi le tengo fe. Los otros no sé si me van a dar mucha pelota. No sé. No apuesto, yo por las dudas no apuesto. Bueno, 8 de la mañana, 10 minutos en este día jueves. Vamos a estar contándoles distintos temas que tenemos preparados para hoy. No sé cómo estamos con el tema de la temperatura, como para empezar, para dándoles un panorama a los que todavía no salieron de casa. Sí, bueno, la térmica está bajo cero. Ajá. En realidad es a las 7 de la mañana, todavía no actualizan de las 8. Y no le quiero actualizar porque por ahí le pongo F5 y me demora y me quedo Sí, pagando. está bien. 4 décimas de grado bajo cero la térmica en Río Gallegos. La temperatura 4 grados 2 sobre cero. Sí. Viento del norte a 24 kilómetros en la hora, humedad 68%. Ujú. Se estima que la máxima hoy llegue a los 9 grados centígrados. El cielo por la mañana parcialmente nublado y se espera viento por la tarde y por la noche. De hecho, hay una alerta meteorológico para todo el oeste de la provincia de Santa Cruz, en toda zona costera, por los vientos. A ver dónde tenía el alerta, acá está. Para la noche, en realidad, de hoy Ajá. jueves 1 de junio, el área será afectada por vientos del norte con velocidades entre 55 y 70 kilómetros en la hora. Y las ráfagas pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Bueno, sí, ¿Mm? sí.
Por suerte va a ser tipo noche, ¿no? Sí, ¿Dijiste recién? a la nochecita. A la Sí, sí. nochecita, bueno. En realidad es todo el oeste de Santa Cruz, Ujú. también el oeste de la provincia del Chubut, toda la zona costera. ¿Eh? Zona costera y un poquito más, ya Sí, metiéndote en la meseta central de la provincia de Santa Cruz. bueno. Pero bueno, es alerta amarillo por esta situación que acabo de describir. También para mañana hay una alerta, pero esta es bien puntual para la zona costera de Santa Cruz. Ujú. Imagínate una franja de 10 kilómetros en la costa, 10, 15, 20 kilómetros. Sí, También por vientos, pero para mañana. Para hoy todo el oeste de Santa Cruz. Y para bueno, mañana únicamente una franja costera. Pero perfecto. bueno, eso vamos a estar dando detalles en la jornada de mañana. Saludamos a Corina Eusebio Astacio, ya nos está Siempre. saludando. Sí, ¿Mm? siempre está, siempre está. Le mandamos un beso grande. Bien, retribuimos esos deseos de buenos días. Bien, vamos a saludar a nuestros auspiciantes, ¿te parece? Dale, 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 acá te los ¿los tengo tenés ahí? preparados. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán, en calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Gracias a nuestros auspiciantes e invitamos una vez más a todos aquellos empresarios de la provincia de Santa Cruz que quieran sumarse, verán retribuidas estos auspicios en sus ventas, seguramente, no tengan duda de eso. Contáctense con nosotros, la otra gestión, y súmense a esta cartera de auspiciantes que tenemos. Muy bien, ahí queda planteada entonces la invitación. Como les decíamos, varias cuestiones para charlar con nuestros invitados, nuestros entrevistados en esta mañana. Uno de ellos va a ser Hugo Jerez, quien representa a los trabajadores activos dentro de la Caja de Servicios Sociales, la obra social provincial. Entonces, han hecho una solicitud, esto lo conocimos ayer, para que se realice una auditoría y parece que del otro lado no hay, digamos, intención de poder llevarla adelante. Así que sobre este tema y varias otras cuestiones siempre hay motivos para hablar de lo que sucede en la obra social provincial. Así que si ustedes Increíble. tienen algo para comentar respecto de su funcionamiento, de su actuación, háganos saber eso. Cuando me leí este comunicado de los vocales, yo digo, pero no tienen acceso a la información, a los números. Mm. Porque lo que se decía en su momento, cuando el gobierno de Santa Cruz habilitó a los afiliados activos y a los afiliados pasivos a elegir a sus representantes e intervengan en el directorio de la caja de servicios sociales, decían, bueno, al menos se van a blanquear los números y vamos a tener acceso a los mismos. Pero si tienen que solicitar una auditoría para conocer la situación económica y financiera real de la Caja de Servicios Sociales, no están así, ¿no? No, Entiendo que claro. una auditoría es un informe económico muy grande, que retrocede bastante en los números finos, digamos. Pero Y no lo está claro, ideal, no están. no, claramente que no. O sea, ¿vos tenés dudas respecto de eso? Pensé que iba a ser distinto. Pensé que el alcance de los vocales era otro, era más amplio.
Bueno, pero a ver, ¿Será que es tienen un que...? directorio y hay vocales también por el Ejecutivo. Era una de las cosas que también se había planteado en su momento a modo de crítica, que por más que se regularice la situación del directorio, siempre quedaban en minoría, o sea, o el oficialismo se aseguraba la mayoría, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, siempre fue así. Siempre Y fue así. bueno, entonces, claramente, a ver, es una realidad que al gobierno provincial históricamente trató de huirle a la cuestión de mostrar los números. Y menos en la caja de servicios sociales. Sí, bueno, hay distintas cajas, distintas cajas en ese sentido, que son guardadas a veces hasta con celos, digamos, ¿no? ¿Y te acordás en la época de Néstor Carlos Kirchner gobernador? No, Imposible bueno, sí, conocer un obviamente, número. obviamente. Él administraba absolutamente todos los números porque, bueno, una de las cuestiones que plantean en este comunicado los vocales es que quieren saber ahí los números finos de cuánto deben los municipios y las comisiones de fomento, Claro, sí. ¿no? La deuda histórica, Ujú. digamos. Lo que pasa es que en su momento, Néstor, ¿por qué se llegó a esta situación? Que ya se transformó en cultural, al menos es mi interpretación. Ya se transformó en cultural el no aporte de los municipios, porque así lo implementó Néstor Kirchner cuando era gobernador. Le decía a los intendentes, no, deja que yo te manejo la plata, ¿eh? No deposites los aportes en la caja de servicios sociales, yo te la manejo. Y después te voy tirando adelantos de coparticipación, Ujú. aporte para déficit y así. Pero él administraba, él tenía la caja de la provincia y de los municipios Claro. también. Entonces, claro, pues te administraba tu plata y te daba a regañadientes lo que quería para tal fin. Ujú. Bueno, mínimo cubrirme los aportes de la caja de servicios sociales. Entonces ya quedó como un sistema, como un método sistemático y cultural en los municipios. Sí, ¿Mm? probablemente. Claro, sí, se naturalizó esa Claro, situación y claro, así se maneja. tal cual, tal cual. Bueno, vamos a estar hablando de esto con Hugo Jerez en un rato nada más. Vía telefónica va a estar con nosotros y nos va a estar ampliando esta y otras inquietudes que tenemos para conversar con él en esta mañana. Bien, también hoy, el 1 de junio, se celebra un día muy particular, el que no queremos dejar pasar por alto. Exactamente, hoy 1 de junio, y esto nos enteramos ayer, digamos anoche ya con el primer minuto de este sexto mes del año, es el Día Nacional de Supervivientes de Cáncer. Ujú. Y esto lo posteó una vecina de aquí de la ciudad y empezamos a ver distintas réplicas a través de redes. Hablamos de Dora Salvatierra, ella es Ujú. docente jubilada y ahora por una situación familiar está acompañando a su papá. Bueno, está en Tucumán, Es está una paciente fuera, recuperada. es una paciente recuperada y además Dora ponía en sus redes sociales que si estás atravesando esta situación que no es nada fácil cuando uno tiene un diagnóstico oncológico, ella decía, si querés hablar, comunícate conmigo, ¿no? Desde la experiencia. Ajá. Y, y bueno, me pareció que es un mensaje muy Sí, positivo en ese alentador, sentido. esperanzador, claro. Exactamente. Y verla a Dora también nos llena de esperanza. También la pueden buscar a través de redes. Ella figura en el Face así, de esa manera, con su nombre y apellido, Dora Salvatierra. Así que en unos minutitos, en un minuto, vamos a establecer contacto con ella. Y a propósito, me hiciste acordar, lucha contra el cáncer. Me acordé que ayer el grupo Buen Día Vida, Sí, recordarán ustedes que prestaban, bueno, un importante servicio, prestan un importante servicio a las pacientes que están viviendo este proceso, ¿no? Que están a las y los pacientes. Lo que las y pasa es los- que los varones son menos los que van al grupo, ¿no? Claro, claro, claro. En realidad, bueno, una de las funciones es que realizan esas pelucas, ¿no? Entonces, por eso se me vino la imagen de una mujer, Mm, ¿no? Bueno, que luchan, pacientes que luchan contra el cáncer, desempeñaban sus funciones y nos consta que realmente era así, en un espacio que les brindaba la ALSEC, ¿no? sí.
Recordarán que hace un par de meses aproximadamente el ALSEC, que tiene un edificio muy lindo aquí en Río Gallegos, le contamos a la gente del interior de la provincia de Santa Cruz, le pidió ese espacio Ujú. a este grupo Buen Día Vida, le Que se pidió lo ese espacio devuelvan. que se lo devuelva, los intimó Ujú. prácticamente. Y bueno, finalmente el municipio y el gobierno de Santa Cruz dispusieron, esto fue hace 2 semanas aproximadamente, que le van a construir un espacio físico a este grupo Buen Día Vida. Y Exactamente. ayer este grupo Buen Día Vida hizo una entrega formal De de las las llaves. llaves al Ujú. ALSEC. Allí estuviste cubriendo, ¿no? Sí, estuvimos. La verdad que nos enteramos a último momento de esta situación. Digamos, ya se estaba realizando la entrega de llaves. Ajá. Estábamos en otro lugar, así que lo más rápido posible llegamos con el móvil de Nuevo Día. Allí a la sede del ALSEC ya estaban en el interior del quincho, que está en la parte posterior del Claro, edificio. claro, claro. eh, Y creo que era el lugar donde se realizaba, sí, el donde lugar se que reunían. le Sí, cedía, sí, era ese claro, claro, espacio, claro, claro, no en la parte de adelante, de digamos, atención al donde público y demás, del claro. alce, claro, sino en el propio quincho que era el que usaba el grupo Buen Día Vida. Bueno, allí estaba también algún colega que estaba bastante molesto porque me decía que, bueno, la gente de la conducción del ALSEC estaba así como no queriendo dejar a los medios cuando generalmente nos llaman, me decían, nunca molestamos, sino Mm. venimos a hacer difusión y ahora, bueno, parece que molestamos. La cuestión fue que una vez que salieron del interior del edificio, las integrantes del grupo Buen Día Vida estaban como en una mezcla de enojo, de conmovidas, dolidas también por esta situación, porque imagínate, es un lugar que ocupaban hace más de 20 años, Claro, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y todavía no entienden qué es lo que sucedió, por qué la sacaron de este Claro. lugar. Claro, con la esperanza de que lo que venga va a ser mejor, Mm. tener su propia casa y no volver a pasar por una situación de Pero, esta naturaleza. pero mirá si el gobierno no hubiese intercedido y no hubiese propiciado la construcción de este espacio, esta gente quedaba a la deriva, literalmente a la deriva. De todos modos, agradecieron mucho porque ya tienen un espacio alternativo hasta que tengan esa casa, como Ujú. bien decís vos, que hay un compromiso del gobierno de la provincia y del gobierno municipal entre Claro. ambos. El espacio alternativo es el de Apel, ¿verdad? Mirá, lo que dijeron que van a estar en el SIC Belén. Ah, bien. En el SIC Belén. Van Ujú. a reunirse allí, que ya estuvieron antes de ayer, estuvieron llevando todas sus cosas allí. Así que bueno, tienen nuevo lugar, nuevo espacio provisorio y también muchas Ujú. esperanzas de dejar este Una, lás- capítulo una horrible, lástima, sí, que haya triste, sido de esta que haya manera, ¿no? terminado así Sí, el final, ¿no? Porque sí, uno los vinculaba, un día a vida, eso por ahí hasta pensaba que era un apéndice del Alce y demás. claro, Una lástima que hayan terminado así, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, dice el exactamente, refrán, y pronto tendrán su espacio y no dependerán de exactamente. nadie para realizar su digna, noble, loable, solidaria labor. Así es. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, la primera en este día. Recién lo adelantamos. Ella es Dorita, Dora Salvatierra. Ella está en Tucumán, Ujú. es docente jubilada de aquí, de la ciudad de Río Gallegos. Y hoy es el Día Nacional, esto lo levantamos del propio Face de Dorita, es el Día Nacional de Supervivientes de Cáncer. Lo puso anoche ya con el primer minuto de hoy, 1 de junio, y nos pareció una linda idea poder charlar con ella. Dorita, ¿cómo estás? Buen día. Con Claudio Hola Lobos aquí chicos, te saludamos. ¿Cómo estás? hola, buen día para su audiencia. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que bien. Estoy acá en la provincia de Tucumán. Ujú. Me tuvo un poco retenida Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz, porque tendría que haberme jubilado en el 2019 y bueno, entre la lentitud del tratamiento de los expedientes jubilatorios y la pandemia, se demoró 3 años mi jubilación. Recién el año pasado pude jubilarme y bueno, estoy acá en Tucumán acompañando a mi papá, que es una persona muy mayor
y bueno, en esa tarea. En esa tarea. Bien, bien, bien. Bien, un día muy particular, seguramente muy especial para vos puntualmente. Contanos tu experiencia, Dora. Sí, sí, la verdad es que para mí es muy importante dar testimonio de cómo fue mi recuperación. Yo tuve cáncer 2 veces. Primero tuve un diagnóstico en el año 2012, tuve varias cirugías y después en un control en el año 2015 me detectaron una metástasis en los pulmones y tuve que comenzar otra vez con tratamiento oncológico. La primera vez lo hice completamente en la provincia de Buenos Aires, en ese entonces, para ir a recuperarse de una enfermedad. En mi caso no tenía nadie que me acompañara, mi papá ya era mayor en esa época, mis hermanos acá en la provincia de Tucumán, yo tenía mi familia allá en Río Gallegos, pero bueno, los nenes chicos iban al colegio, el papá tenía que atenderlos, estaba pasando un proceso de divorcio, así que estaba muy complicada y transité todo lo que es quimioterapia, radioterapia, braquiterapia en la provincia de Buenos Aires, sola, con compañías de a rato. Claro, sin la contención de nadie. Por eso seguramente que a partir de tu experiencia es que te ofreces, aunque sea para hablar con aquellos que estén atravesando este momento, ¿no? La verdad es que es difícil atravesar todo lo que implica la palabra cáncer. Cuando me diagnosticaron, bueno, los médicos son muy cuidadosos cuando usan la palabra, no te la dicen así como al principio, vos vas intuyendo lo que te quisieron decir. Y bueno, las reacciones de toda la gente que tenés alrededor, porque viene gente que te apoya, te ayuda, y gente que te mira y llora porque piensa que te vas a morir, y uno mismo cuando le dicen la palabra cáncer piensa que se va a morir. Por eso para mí es tan importante dar testimonio. Yo me recuperé 2 veces del cáncer, tengo 51 años en este momento y siento que estoy en el mejor momento porque atravesé todo eso y empezás a darte cuenta de muchas cosas que por ahí en la rutina, en el día a día, consumido por el trabajo, por las obligaciones, uno no se da cuenta y empieza a darse cuenta que es lo realmente importante de lo que no lo es. Claro, perdón, ¿y cuál es la clave, Dora? No sé, no te sabría decir cuál es la clave. En mi caso, creo que al principio, con el primer diagnóstico, fui un poco inconsciente de lo que realmente estaba pasando. Me entregué, digamos, completamente confiada en los médicos, en que ellos estudian y están al tanto de cuáles son los mejores tratamientos, las mejores alternativas, que no son iguales para todos. Después, con la recaída, se me vino el mundo abajo porque pensaba que era algo que ya estaba superado. Pensaba que había hecho muchos cambios en mi vida como para que no volviera a pasarme, y bueno, después te das cuenta de que el cáncer es una enfermedad tan democrática que no discrimina, no discrimina edad, no discrimina persona, religión, raza, no discrimina niños, adultos, adolescentes, a cualquiera le toca. Entonces asumir de que te tocó a vos, porque uno a veces piensa, ¿por qué a mí? Bueno, ¿por qué no a mí? Claro. ¿Qué tan especial soy para que no me toque algo que le puede tocar a cualquiera? En mi caso soy creyente, pero no me enojé con Dios en ese momento, todo lo contrario, asumí lo que me estaba pasando. Creo que es un punto muy importante, asumir la enfermedad, nombrarla. Hay gente que no te nombra la palabra cáncer. Sí, tal cual. Porque no es algo de lo que haya que avergonzarse. O sea, vos cuando te enfermas y tenés gripe decís me engripé, no escondés lo que te pasa. Claro. Entonces, ¿por qué esconder algo que tampoco uno se lo busca? Entonces, asumirlo creo que es la primera opción que uno tiene para exacto, el primer paso para enfrentarlo. Y bueno, y después la confianza en los médicos.
lo que pasa es que cuando te dan el diagnóstico tenés un montón de cosas con las que tenés que luchar, no solo Claro. con la enfermedad. Tal cual. Empezás a luchar con las burocracias que hay en la provincia, y creo que en todas partes pasa Sí, lo sí, sí, mismo, sí, sí. Mm, con la obra social. sí. En su momento, cuando yo fui diagnosticada, la Caja de Servicios Sociales me dejó tirada. No me, no me tomó como una paciente oncológica que necesitaba con urgencia un tratamiento. Y bueno, en ese momento esperar los turnos en la provincia de Buenos Aires implicaba 3/4 meses. No. Y bueno, cuando a vos te dicen cáncer es ya, es Claro, urgente. obvio, claro. Entonces, bueno, en su momento pude usar la obra social del que era mi esposo, hacer el tratamiento oncológico en la provincia de Buenos Aires, pero no de la mano de la Caja de Servicios Ah, Sociales. mira vos, Claro. literalmente te desplazó, te abandonaron. Exactamente, sí. Y la contención del psicólogo es fundamental, ¿pasaste por eso? Importantísimo, importantísimo. Yo tenía 2 psicólogos, tengo 2 psicólogos. La licenciada Navarro, que ahora está atendiendo ahí en el Centro de Medicina Nuclear, Ajá. Ujú. y en Buenos Aires, en la sala de oncología del Hospital Churruca, que era donde me atendía, bueno, la licenciada Bozo, que bueno, cuando yo llegué, la verdad es que está tan bien armado eso allá. La primera que entrevistaron no fue a mí, fue a mi hija que estaba esperando ahí, y era chiquitita, tenía 6 años, y se la escuchaba, yo estaba dentro del consultorio con el médico y la escuchaba que ella afuera decía, mi mamá tiene cáncer, y la escuchó la psicóloga y la hizo pasar. Ajá. Bueno, importante también hablar eso con los chicos. Yo ahora viéndolo a la distancia pienso Sí. que fui muy dura con mis hijos, porque yo en todo momento los preparé para que me vean morir. Ajá. Pero también es muy importante ser realista, contarles a todas las personas que nos rodean que de un modo o de otro te contienen, que uno está pasándola mal, que tiene un montón de trabas en todo sentido, porque, mira, desde el reconocimiento médico, la obra social, la contención que no tenía de la familia en Buenos Aires porque estaba sola. Claro. No, es una lucha contra todo, no solo contra la enfermedad. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Se me Sí, es hace difícil. imaginar todo ese torbellino de situaciones que uno tiene que enfrentar, digamos, como paciente desde el preciso momento que ya te dicen que tenés cáncer o que tenés la enfermedad, de ahí en más Claro. todo lo que se abre Pero- y la cabeza de uno, ¿no? Que pero- Sí, porque la idea es aparte, ¿sabes transmitirle qué? este mensaje esperanzador. Tal cual. Las que vivió Dora, escuchen ustedes lo que vivió lejos en Buenos Aires. la con pasó hijos, re difícil. chicos acá, la pasó muy difícil y ahora la están escuchando bien. O sea, el mensaje es este de esperanzador, ¿cierto? Y la ponemos a Dora como ejemplo. Sí, Dora, te interrumpí. Continuamos. No, está bien. Me parece muy importante eso, porque cuando te dan el diagnóstico y te dicen cáncer, lo primero que se te viene a la cabeza es me voy a morir. ¿Cierto? Ujú. Entonces, por eso me parece tan importante dar un mensaje de una persona que pasó 2 veces por esa situación y que estoy bien. No tomo medicación, bueno, es algo, algunas personas sí deben continuar con Ajá. medicación, pero en mi caso no. Claro. Hice muchos cambios en mi vida en ese Sí, ¿no? momento, ¿Cierto? Y a ver, muchísimos. ¿en qué te afectó el cáncer en el organismo? Digo, por un cáncer de pulmón, ¿cuáles fueron las operaciones a las que te sometiste? Mira, no tuve operaciones, porque ¿Ah, no? cuando vos tenés un cáncer o sea, no tuve operaciones de los pulmones, Claro, pero de claro. todo el resto, mira, estoy programando una operación que creo, ya perdí la cuenta, creo que es la número 15, Ajá. que es para acomodar algunas secuelas que tengo, que porto de los tratamientos de cáncer. Ujú. Creo que es mi cirugía número 15, la que me voy a someter más o menos en septiembre. Pero bueno, me fui de lo que me habías preguntado. No, digo, claro, ¿cómo quedaron los pulmones? Básicamente, Mira, fue complicado porque yo venía de un diagnóstico de metástasis pulmonar. Cuando Sí. vos tenés un cáncer de base, no, en el control
ven algo que es irregular y bueno, intuyen de que es cáncer. O sea, los médicos ven más o menos los parámetros, no me hicieron biopsia de los cánceres, de los pulmones, sino que como yo ya tenía una enfermedad de base, salía unas imágenes irregulares en los pulmones, más directamente a la quimioterapia otra vez. Claro. En ese momento, Río Gallegos estaba transitando por la intendencia de Cantín, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2015, la ciudad estaba detonada de basura, y yo no podía salir porque tenía mi problema en los pulmones, y bueno, me contagié neumonía en ese momento, fue muy complicado estar así. Y en el 2020 fue complicado con la pandemia, claro. porque no sabía cómo iban a reaccionar mis pulmones, porque es algo que yo lo tengo ahí, está latente, está controlado, Claro. pero no hubo una operación para sacar los tumores de los pulmones. Claro. Entonces tenía mucho miedo, se habían cortado los controles porque no había vuelos, y bueno, la situación de encierro, más saber que lo que andaba dando vuelta me podía afectar directamente en los pulmones, tenía muchísimo miedo en ese momento. Claro. Transitar el COVID con una metástasis en los pulmones, la pandemia, fue horrible. La cabeza te empieza otra vez a dar vueltas, la palabra cáncer, la palabra muerte. Bueno, finalmente me contagié de COVID este año y no me pasó nada. Claro, pudiste superar todo, y por eso también queríamos, como te decía recién Claudio, hablar con vos y bueno, y encontrar, como en tu caso, un norte, ¿no? Un camino que se puede, que se sale adelante, que hay que ser perseverante también, hay que asumir la enfermedad, hay que hablar de cáncer, por más que nos dé todavía cierto escozor o a algunas personas, totalmente respetable, pero que se puede salir adelante, y más reivindicarlo en este día tan especial. Dora, muchas gracias, chicos. Gracias a vos, gracias por este mensaje de optimismo. Y bueno, seguramente hay muchos pacientes que te están escuchando y quieren continuar esta charla por ahí de manera privada. ¿Hay alguna vía de contacto? ¿Hay algún Face donde compartas publicaciones al respecto? Mira, yo la verdad es que soy muy abierta con mis cosas, las comparto en Facebook, en Instagram. En esta semana particularmente mucha gente me llama, me pregunta qué hice, qué no hice. Yo hice un cambio de vida radical, desde mis pensamientos hasta mi manera de alimentarme, de vivir. Mucha gente me llama y me pregunta. Yo la verdad es que desinteresadamente charlo, porque no es lo mismo que te lo diga una persona que no lo pasó a que te lo diga una persona que la pasó. Entonces, no tengo problema, me hace sentir útil conversar con las personas que están enfermas y contarle cómo fue mi vivencia, cómo fue mi circunstancia, cómo fue para mí atravesarlo y poder salir adelante. Bueno. Si a alguien le sirve, no dude en comunicarse conmigo en mi Facebook, yo suelo contestar bastante rápido, sobre todo cuando son situaciones así. Bien, acá estamos mirando Dora E. Salvatierra. Exactamente. Bueno, gracias por tu mensaje optimista. Bueno, gracias a ustedes. Seguramente le hiciste bien a mucha gente. Gracias a ustedes y gracias por ponerlo sobre la mesa, porque me parece muy importante hablar sobre el cáncer. Gracias, Dorita. Un abrazo grande, que salga todo bien con tu papá. Un beso. Un besito, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, qué buen mensaje, qué buen mensaje. Qué historia, ¿no? Uno que tiene tanto recelo sobre esa palabra. Vos sabés que yo escucho esa palabra y me desespera en realidad, porque bueno, básicamente me acuerdo lo que ha ocasionado el cáncer en tu familia, en mi familia, en tu mi papá, en mis tíos. Pero bueno, un muy buen mensaje de esperanza para los pacientes que están atravesando esta situación. Y bueno, ahí la tienen en el Face ahora. Una paciente recuperada común que tiene ganas de ayudar y contar la experiencia. Sí. Dora E. Salvatierra. Búsquenla en el Face, tiene una foto de
de perfil de ella, está ahí con unos anteojos, un rojos y negros, como para que la identifiquen, ¿eh? Pídanle solicitud. Y si no, creo que el Facebook está abierto, también pueden ver algunos flyers o algunos tips que comparte ella. Hoy puntualmente en el Día Nacional de Supervivientes de Cáncer, hoy 1 de junio. Tal cual. Bien, vamos a cambiar de tema, varias cuestiones para compartir con ustedes, porque en unos minutos nomás vamos a hablar y vamos a seguir hablando también, recién lo mencionaba Dora, ¿no? A ella como paciente oncológica le tocó atravesar situaciones muy complicadas, entre ellas luchar con la obra social de la Caja de Servicios Sociales, de la obra social provincial. Que no le cubrió el tratamiento, porque finalmente se lo cubrió la obra social de su esposo, de Claro, su ex esposo. exactamente, ¿No? exactamente. Increíble, porque eso también. Imagínate atravesando ese proceso, ese momento donde es urgente, donde no puedes esperar 3 meses para un turno, para un tratamiento, ¿no? Tenés que ver al especialista ya, a la tarde. Sí. Y que la caja no, pero. Bueno, vamos a hablar de ese tema en un ratito nada más con, como les decíamos, con Hugo Jerez, que es representante de los activos en el directorio de la Caja de Servicios Sociales, a raíz también de un pedido de auditoría que elevaron tanto él como su par, Betty Constantino. Betty representa al sector denominado, lo digo entre comillas, pasivo en ese mismo directorio. Así que, ¿está Hugo? Bueno, entonces no vamos a irnos de tema, seguimos acá y los saludamos a Hugo Jerez. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, 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 todo bien, laburando fuerte en la caja, tratando de ver cómo se puede hacer permanentemente para cumplir con el compromiso que tenemos, ¿no? Tratar Está bien. de mejorar todos los días un poco el funcionamiento de la caja. Que no es poco, Hugo. Casi un año ya, No. ¿no es cierto? Casi un año que fueron electos. La asunción fue mucho Sí. después, pero fue fines de junio, El- me parece. Claro, 24 de junio creo Las que fue elecciones, claro. Sí, y eso, asumimos en septiembre. Ujú. Claro, Estuvimos ahí también un rato, nos hicieron esperar en la silla de Sí. entrada, como cuando te vas a ver a los funcionarios públicos que te hacen esperar y ahora lo va a atender. Bueno, Como 2 para, meses nos hicieron esperar en la silla afuera. como para que vayan acostumbrándose, como para Sí, recibirlos viste, así. nosotros Como para que... sí, pensamos que iba a ser tan, viste, dijimos, bueno, empezamos mal en ese sentido, pero bueno, por ahora algunas cosas bien y otras cosas más o menos, ¿no? Claro. ¿Qué Pero bueno, pasa con esta auditoría que ustedes han solicitado? sí, venimos nosotros de un principio, bueno, era una de las cuestiones que para nosotros era importante, ¿no? El hecho de que digamos, y el compromiso que habíamos asumido con la gente, el hecho de tener una idea del número, que uno piensa, bueno, ¿cuánto es el real valor, ¿no? de deuda, el real valor de deuda de las intendencias, el real valor de deuda al día de hoy de ¿cómo se llama? De la caja, digamos, números que tienen que ver con la realidad, ¿no? Números reales. Nosotros al principio solicitamos y bueno, nos fueron dados, inclusive tenemos acceso a los números de hoy de la caja, pero bueno, queríamos determinar exactamente, Claro. sobre todo el tema de específicamente de deuda. Cuando nosotros ingresamos, bueno, el número que había era 8.000 millones de dólares, 8.000, perdón, de pesos, 8.000 millones de pesos de total, la deuda de 30 años que no pagó nunca los intendentes a la caja, bueno, O sea, la deuda que mantiene la caja con prestadores, cuál es la deuda que nosotros debemos pagar. O sea, tener números reales para nosotros y para los que vengan, ¿no? Para saber por dónde está parada la caja. Para nosotros era muy importante, bueno, hemos ido solicitando, en principio nos dijeron que sí, bueno, que sí iba a ser, y después, bueno, obviamente, evidentemente no hay una voluntad para que esto se haga, ¿no? Creo que todo el mundo quisiera saber exactamente cuál es la deuda. Obviamente, después está la otra etapa, ¿no? Si se va a pagar, si no se va a pagar, porque evidentemente estamos hablando de números que para las intendencias Claro. no son no son muy grandes y son difíciles de pagar, pero bueno, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y eso realmente todavía no podemos hacerlo para poder reclamar y sentarnos a negociar de alguna manera cómo se puede pagar. Pero bueno, lo fundamental para nosotros, chicos, lo fundamental para nosotros es
que se empieza a pagar, y eso Claro. tampoco está pasando. Así que 8.000 millones de pesos aproximadamente es lo que En municipios... deuda histórica, ¿no? y- y- Deuda En histórica. Sí, deuda bueno, pero histórica, es en deuda, en histórica. fin, de ayer o Sí, de sí, hace sí, 15 sí, años. pero es yo deuda, creo en fin. que Eh, si hacemos un relevamiento hay que ver cuál es la reclamable, viste que Claro, las deudas sí. se vencen, 2 hay años toda para una atrás, historia sí. detrás de eso. Hay un montón, Claro. y bueno, y cuál es el valor real con la inflación y con todo lo que nos ha ido pasando, imagínate en 30 años. Yo sé Claro. que no es una tarea fácil, pero bueno, nosotros queríamos externizar esto, que lo hiciera un tercero y tener una idea, bueno, no se puede dar y bueno, nosotros ¿Quiénes no obviamente... están de acuerdo con esta situación, Hugo? Y los vocales por parte del gobierno, obviamente. Nosotros recordamos que estamos en minoría. Nosotros tenemos buena relación en debatir un montón de temas, pero estos temas que tienen que ver con temas, entiendo yo, lógicos para conocer, les parece que no es, que ya está, que digamos que hay, que digamos la caja tiene números, los números correctos, números para poder, esto no le ven un grado de importancia, obviamente para nosotros es muy importante, porque fue uno de los compromisos de gestión, ¿no? Para atrás ver con lo que pasó y para adelante tratar de ver que eso sí se está tratando de hacer, auditar todo lo que es el dinero que sale de pago a prestadores, a hoteles, bueno, un poco todo esto, que es bajar el día a día. Nosotros en el día a día estamos en un gasto mensual de 2.600 millones de pesos mensuales. Eso es lo que gasta la caja en prestaciones, 2.600 millones, de la cual la mayoría se va en gastos, en medicación casi el 40-50%, bueno, Ajá. y en atenciones obviamente otra parte más, y después bueno, en el funcionamiento de pagos a prestadores fundamentalmente. Y esa plata se va toda, porque bueno, hoy los valores siguen subiendo y ese es un problema que afecta no solamente a la caja, sino a todo el mundo. Y al día de hoy los municipios tampoco aportan, No han pagado siguen exactamente en la solamente, misma situación. exactamente. A ver, los municipios, dependiendo obviamente de la cantidad de afiliados y trabajadores que tienen, andan en 120.000, 200 millones por mes, 50, 70, 80, Claro. dependiendo de la cantidad Claro. de cosas. Pero bueno, la deuda total o lo que deberían pagar, digamos, los intendentes hoy es alrededor, en total en la provincia es alrededor de 400 millones, que es un número importante para el total, ¿no? No hay ni un municipio que cumpla, porque recordemos solamente que está pagando hace unos años, Pico Truncado, y el Chaltén siempre pagó, pero bueno, son Claro. localidades bastante chicas, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero después el resto- hay que destacarlos porque en definitiva son eso. los únicos que cumplen. Sí, y además todos Obviamente, descuentan a obviamente. sus trabajadores, a sus empleados municipales, descuentan. Sí, a mí lo ese que concepto. me sorprende es que los gremios, digamos, con el mayor respeto, yo vengo de gremios, ¿no? Pero los gremios de los municipales de todos los municipios no protestan, no reclaman esto, porque es parte del sueldo o del salario de los trabajadores, el hecho Claro. Claro. del descuento, porque después, obviamente, después de alguna manera el Ministerio de Economía compensa, que es lo que tratamos de evitar nosotros, que en Claro. realidad a lo que dice la ley, ¿no? Que toda la plata tiene que llegar completa, Claro. digamos, a las cajas, no a través del Ministerio de Economía, otro Claro. problema más. Pasar por el Ministerio de Economía, el famoso fondo ese único, que supuestamente no existe más, pero que en realidad siempre estamos detrás de lo que Economía y la gobernadora de la provincia dice, así que, como digo yo, todavía la caja no se ha terminado de normalizar, esa es la realidad Claro. de lo que pasa, ¿no? Es un método, lo decíamos con Cari cuando empezábamos, es un método como que ya quedó culturalizado, Sí, ¿no? señor. En su momento Néstor Kirchner que decía cuando era gobernador que quería manejar las finanzas de la provincia y de todos los municipios. No me transfieras lo de la caja de servicios sociales, pero yo te administro lo tuyo, yo lo transfiero directamente de acá de Economía a la caja de servicios sociales. Bueno, O sea, acá obviamente esto hay que decirlo, ¿no? Responsabilidad de cada uno de los intendentes también, los diferentes Lógico. signos políticos, ¿no? Sí. Dejar que te manejen la plata tuya, sí, que sí, son sí. los aportes que deberían hacer los intendentes directamente a la caja. Lo que pasa es También que siempre los no hay que municipios dejarla. tuvieron pasivos muy grandes donde dependían. Y si no, bueno. Kirchner que te decía, bueno, pagale vos el sueldo entonces. Hay que volver a la los empleados. institucionalidad. Si en esta provincia Claro. no se vuelve a lo institucional, estamos cocinados, porque si no vamos a depender siempre del turno 35 años de kirchnerismo, con corrupción, con los desastres que han hecho en esta provincia, y todos miramos y lo único que nos interesa es ver si hay algún recital que venga a Río Gallegos para salir todos corriendo a mirarlo, ¿no?
muchachos, cuando hay que usar la caja de servicios sociales y tener una enfermedad, necesitamos que la cobertura existe, y para eso necesitamos que los municipios, el de Río Gallegos, el de Caleta, y el de todos los municipios de la provincia que no pagan, paguen. Claro, claro. Claro, Bueno, lógicamente. por suerte, Hugo, lo positivo es que tienen acceso a los números, por lo que nos estás comentando. Si Sí, bien están sí, en ese pidiendo una sentido, auditoría, a los números mensuales tienen acceso. Una auditoría externa, a toda la deuda, que existe, a todo lo nosotros debemos. Nosotros tenemos un pasivo de 4.000 y pico de millones, y bueno, ahí se va pagando, o sea, de a poco la deuda se van pagando. Yo sé que se han hecho, vamos a la realidad, se ha ordenado un poco la caja porque nosotros se está pagando. Sé que hay un problema que tenemos, pero se ha ido pagando hoy a 60 días, hoy el pago a prestadores de 60 días se ha convenido. Bueno, obviamente hoy con la inflación se pide que sea más corto, es obvio, pero bueno, nosotros dependemos lamentablemente del ministro de Economía y de la gobernadora de la provincia, que nos manden los fondos que son necesarios para pagar. Si no, nosotros podríamos determinar la manera de poder pagar, y digamos, a los diferentes prestadores. Hoy es lo que podemos hacer y seguir peleando, luchando para que esto cambie, ¿no? Que es un poco lo que yo les comento a las personas cuando doy charlas en toda la provincia. Próximamente vamos a dar otra charla a los gremios, secretarios gremiales, estamos preparando para secretarios gremiales, de gremios para invitar, para explicar un poco esto, a ver si generamos conciencia de que en realidad la caja es de todos los que aportamos, y por lo tanto los que aportamos debemos reclamar. Claro. ¿Cuál es el reclamo en común, después de haber recorrido la provincia de Santa Cruz, de los afiliados a la caja? Y hoy por hoy, chicos, las derivaciones, obviamente, porque el tema de las derivaciones y los reintegros, ¿no? Los reintegros del sistema que trabaja la caja ahora, de que, bueno, hay cosas, cuando no tenemos un prestador en Santa Cruz, que un médico o el que sea un prestador o un proveedor, digamos, la gente tiene que pagar porque el prestador nuestro, y nosotros se lo devolvemos. Justamente ayer teníamos una reunión tratando de que esto se había retrasado un poco, de que sea lo más rápido posible, tratando de desburocratizar un poco esto, porque obviamente va perdiendo día a día el valor del dinero que se reintegra, ¿no? Claro. Hugo, vamos a seguir pendientes de cada una de las cosas que vaya sucediendo, ya aquí en Nuevo Día, obviamente también con los distintos programas. Siempre tratamos de darle un lugar, un espacio, porque es muy importante, y además porque es la obra social de todos los trabajadores estatales de Santa Cruz. 130.000 activos y jubilados, digamos. Personas son las que dependen de esta obra social. Dependen de la obra social. ¿Y el ingreso, ¿a cuánto equivalen esos 130.000 traducidos en plata? En 2.600 millones más o menos. 2.600 millones, que es más Eso o es lo que menos, debería ingresar. Es más o menos lo que sale también. Sí, exactamente. Lamentablemente sí, por eso, bueno, tratando de auditar, pero bueno, los gastos la verdad que son reales, ¿no? Hoy vas a la farmacia y te diste vuelta para buscar algo y ya aumentó el valor de la medicación. Claro. Esto es automático. Sí, tal cual. Es así como la nafta, ¿no? Claro. Y hay que mantenerla la caja, ¿no es cierto? Porque también yo creo que sí, nosotros somos muy defensores. De un sistema que es bueno, por ahí se gestiona mal, que hay problemas, la gente se enoja mucho, pero digamos, en coberturas y en posibilidades ahora digamos, de atenciones muy complejas, cirugías muy complejas, bueno, la caja siempre está, o a través de la excepción, o bueno, buscándole la solución a la gente, ¿no? Pero no, porque viste que había muchos que también deberían tener la libertad de irse de la caja y contratar una privada, pero es otro tema de discusión, pero digamos, es imposible, o sea, hay que cambiar una ley, pero con los costos y valores no es fácil. No. ¿Sabes lo que te vale? La mitad de tu sueldo tenés que dejar por mes aparte, ahí, o sea. Si vos vas a una prepaga o a una cosa, te analizan hasta el pedido de la BCG, si tenés, para ver si te toman o no. Si tenés mayor edad, el valor es muy, muy grande. O sea, hoy creo que los descuentos de la caja andan entre 15 y 20.000 pesos por persona, un poco más quizás en familia. Pero, digamos, hoy por esos valores no conseguís una obra social. Por eso el concepto de solidaridad de la caja, ¿no? Obviamente que funcione bien y todo, yo entiendo a la gente, porque yo también fui usuario de la caja, o lo soy, digamos, y entiendo el reclamo de la gente, pero también hay que analizarlo al otro medio vaso lleno, que es ver que hay muchas coberturas que la caja las da y otras obras sociales no las dan. Yo creo que la de Santa Cruz, por ejemplo, la cobertura de medicación, de las más importantes en el sector jubilado, y eso es crucial porque es carísimo, el medicamento es carísimo. Bien. Hugo, gracias, buen día, gracias por atendernos. No, a ustedes muy amable como siempre, mucha suerte, porque me parece que es la primera vez que hablo en el programa, así que lo escucho.
y es muy buen programa. Saludo Bueno. y un saludo para Marcelo Zeperny, que es una estrella enorme. Mañana Maravilloso. me hiciste La verdad acordar. que ahí Sí. se ganaron unos porotos ahí con Marcelo. Sí. Le descubrimos su otra beta a Marcelo, ¿no? Sí, yo lo conozco hace tiempo, sí. Todavía le quedan varias historias para contar, y aparte, sinceramente, ha sido un gran intendente, la verdad que no valorado tanto como se merece. Sabés que ayer, mira, me hiciste piel, lo comparto con vos, una primicia. Ayer ya nos adelantaba cuál va a ser el tema, el título de mañana viernes. Para el viernes el título sería Alma Piquetera. A la miércoles. Buen tema, ¿eh? Hay que ver lo que cuenta. Bueno, vamos a estar pendientes a ver qué nos cuenta, ¿no? Abrazo, Hugo, gracias. Un abrazo a ustedes. Saludos. Gracias, muchas gracias. Hablábamos con Hugo Jerez, el ingeniero Hugo Jerez, es el representante de los trabajadores activos dentro del directorio de la obra social provincial, es decir, de la Caja de Servicios Sociales. Sí, que piden una auditoría, ¿no? Para conocer la situación económica y financiera real de nuestra obra social. Hay una deuda histórica que alcanza los 8.000 millones de pesos, básicamente una deuda compuesta por aportes que no se transfirieron de distintas municipalidades, aunque también hay que decirlo que son solventados a través del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz. Dejó lindos números, ¿no? 260 millones... No, 2.600 millones de pesos mensuales es lo que ingresa a la caja y aproximadamente esos son los valores de erogación de la Caja de Servicios Sociales. 2.600 millones de pesos mensualmente. Bueno, varios números, varios datos muy interesantes nos dio en esta nota Hugo Jerez. Y a propósito de todos estos temas, de lo que hablábamos recién también con Dorita y después con Hugo, nos llegan algunos mensajes. Mario Albornoz, le mandamos un beso grande a Mario, nos dice: buen día, chicos. Nunca más una rifa del ALSEC después de lo que le hicieron, dice, al grupo Buen Día Vida. Bueno, también hay que separar lo que es las instituciones de las personas que circunstancialmente están a la cabeza. Exactamente, ¿no? Pero además hay mucha gente que hace uso de este buen servicio del ALSEC, ¿no? Que bueno, nada tiene que ver con las actitudes de las personas que hoy están al frente de esta Liga Argentina de lucha contra el cáncer. Exactamente. ¿No? Bueno, Sara Palacios Rufino nos dice: Dorita, una guerrera, una inspiración para muchas personas que atraviesan esta situación. Sí, gracias por tu mensaje, Sara. Y Mirta Velázquez, nuestra colega, nos dice: buen día, amigos, consulta, ese edificio del ALSEC, ¿quién lo hizo? ¿El ALSEC o la provincia? No, fue el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Sí, tienen la potestad de hacer con el edificio lo que quieran, eso está claro, pero también podrían ser solidarios, cosa que no lo son, porque... Bueno, la verdad que una lástima. Pero bueno, como dijimos, como cuando hablamos del tema cerramos, no hay mal que por ir no venga dentro de... Incluso ya creo que hay una fecha estimada, un par de meses más, ¿no? Ya le pusieron fecha al momento de entrega del edificio al Grupo Buen Día Vida. Sí, creo que va a ser en la primavera de este año. Bien, quería comentar algo rápidamente. Ayer lo decíamos cuando cerrábamos nuestro programa y estábamos en el pase con los chicos, una situación de medidas de fuerza de trabajadores de la Caja de Previsión Social. Después llegamos a la caja y claro, no todo el mundo está de paro, ¿no? También, además, los cargos políticos o los cargos están trabajando, pero siguen los trabajadores enrolados en ATE con las medidas de fuerza hoy, porque recordamos que eran 48 horas de paro de actividades. Bien. Y a propósito de esto, lo que dicen desde ATE a través del Face de trabajadores previsionales es que han tenido un 90% de acatamiento a este paro sectorial por 48 horas, que hoy cumple justamente su segunda jornada, y que a partir de las 9 iban a comenzar a concentrar aquí en el salón de asesoramiento, así se denomina,
aquí en la Caja de Previsión Social. No hay atención al público. Entiendo. Ayer había atención al público, Había, pero sí, a cargo hicimos de un los... móvil, claro. porque no todos los trabajadores Sí, sí, están sí, sí. sindicalizados y no todos los Pero con, trabajadores lo se que habían... con los que no que están de paro más los jefes, ¿alcanza para atender al público? Atendían, ayer Atendían. atendían. Yo estuve hablando De con, caprichoso nomás, porque varios. no creo que sea la misma atención. Bueno, no, el tema es más que nada para la gente que necesita hacer el trámite. Ayer había atención, nosotros fuimos, lo pudimos Bien, chequear. claro. ¿M? Más que nada por eso, no estoy jugando en una pulseada de si se adhieren o no se adhieren, qué impacto tiene el paro, sino más que nada para la gente que a veces tiene que hacer un esfuerzo de salir de su casa, ir a hacer el trámite. Así que después se los vamos a contar en un ratito cuando salgamos con el móvil. Muy bien, señora. Agradecemos a nuestros auspiciantes y vamos invitando los conductores de Arriba al Día. Bueno. A Mica Mancilla, lo veo ahí con el teléfono. ¿Qué está haciendo? Seguro que estás con... Y Julián con ya está acá, Con Instagram, Nica. Llegó antes que nosotros. No tiene- Habilitale, Mica, por a favor, comandante. Agradecemos a Sandina Hermanos. Exactamente, SRL. Una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Tenemos que hacer como vieron Cadena 3 que tiene una propaganda que se llama Metalfor, creo que, y cuando termina empiezan a gritar todos juntos. Empiezan a gritar todos juntos, así que la tenemos que poner en práctica. Ojo con Dale. la chalina de nuestra estimada. dale, Nica, es No, mía, no, mía. es de, Una es de pashmina. Pichón, Nuestro estimado, perdón. Ah, es de Pichón. Sí, sí. me la regaló la estimada. Y es internacional, de México viene eso, ¿no? Sí. ¿Qué te pensáis? ¿Qué te pensáis? Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre Avenida Libertador. Tienen salida por Paseo Costero. Tienen una vista al lago incomparable. Están equipadas para 5 personas cada una. Anda llamando al 2966-530706. Hay un fin de semana largo en junio, justo para el Día del Padre. Mirá qué lindo regalito para ir a pasar allá al Tremendo. Cabañas del Titán en Tremendo. el Calafate. Gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Gracias a nuestros auspiciantes y bienvenidos. ¿Cómo están? Buen día, Fer. Buen día, Nica. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Vienen de afuera? ¿Viene con la nariz colorada? ¿Es por el Sí. frío o tempranito No. le mandó una caña? No, para bajar el mate de Brian, para bajar el mate de Brian. Ah, No, me Como parece. dijo Marcelo Serpanil, la yerba de Brian. Sí, Del sí, capitán. sí, sí, sí. No, No, bueno, se está justifica fresco. hasta ahora, siempre Hay y un- cuando no manejes una No, cañita, hay un ¿viste? Para el poquito frío, de, ¿viste? hay un poquito de vientito helado, ¿viste? Y, Ah. pero no pareciera, si vos mirás de afuera, Sí, sí, bueno, pero salís a la intemperie, sí, sí, sentís. sí, sí, sí. Vos sabés que justamente me diste pie. Ayer conocimos esos dispositivos que estaban hablando ustedes que Sí. emplean en los controles camineros en Chimenaique y en Guaraique. Sí, Efectivos, electrónicos y ¿Viste? como bien vos decías, Claro. verde sigue y rojo Eso tres. quita el chupetito de Claro, la no, pipeta. nada. Eso es lo que encarece también y demora el control de alcoholemia. Claro, con el Porque- otro, con la pipeta, digamos. Sí, porque es descartable, Claro, tenés que abrirlo, colocarlo. claro, lo tenés que poner vos. Ábralo, por favor, señor, colóquelo Sí. acá, retírelos. Este no, este lo tiene el mismo Sí, agente, ya sea Ujú. policía o de la agencia. sí. Del área que corresponda, él directamente Sí. lo maneja. Te avisa. Estaba Maru Sanz, nos hizo probar ahí, andábamos con el amigo Claudio Cacho Álvarez. Ajá. Ah, Los compañeros. ¿Zafó? Zafamos. Zafaron. ¿Qué hora era? 3 de la tarde era. Ah, por eso. Ah, Sí, sí, se había sí, sí. bajado. Se había bajado, claro, sí, sí, sí. Por eso, Cacho. Pero qué raro vos que a las 3 de la tarde des verde. No, Chávez, Che. más No, no tarde estamos en el beberéis. quincho de casa, ¿eh? Más tarde beberéis. Bueno, esa del pase tiene un poco de quincho de casa también, ¿no? Sí, 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 sí. De eso se trata. Pero muy rápido, y nos decía Maru Sanz, dice, esto ya ha sido usado en la fiesta del lago. Lo que permite es que el control pasa más rápido. Claro, es mucho más ágil. Claro, eso es lo que vimos. Sí. Porque, como te decíamos, ese día que nos tocó a nosotros, había una cola de
400 metros, 500 metros. Del tamaño de un control Había, remoto. claro, habían muchos autos, pero siempre fue fluido, Sí. nunca se detuvo. Ajá. O sea, Y ese va te evita rapidito. que por ahí, viste, no, yo no, ¿por qué me vas a hacer? No, señor, sí, Claro, acostado, siga. claro. Y no hay cuestión de pelearla, porque no, pero fíjate que tengo únicamente un 0,1. No, No. señor, acá dio rojo. Listo. Claro, Chao. A otra patroden. cosa. Más vale. Ni hablar. Así que van a salir a... ya se- Ya la policía lo está implementando Ajá. en algunos controles de alcoholemia acá en la ciudad, igual. Sí, sí, sí. Recordemos que todavía no está No. la ley, digamos, de alcohol cero, porque No, si alguien está falta escuchando... la firma del intendente Ah, y de ahí la promulgación, claro. que son creo que cerca de 90 días, Ajá. por lo cual me parece que de aplicarse la ley de alcohol cero en la provincia sería con mucha suerte en septiembre, Sí, Ujú. después de las elecciones de... después de las elecciones. Sí. Sí. Nos dejan festejar y después Sí, 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 hacemos sí, la- sí. Y ellos también, que ganen. sí. Festejo. Hay que ver si hacen, porque viste que ha ocurrido en similares situaciones que hacen como un periodo de adaptación. O sea, Claro. que te hacen el test, ponele, pero que no bailan. Claro. Porque Sí, la es gente tiene que cierto. acostumbrarse a eso, a salir a cenar un jueves y el que maneja no tomar nada, Nada. ni media copa de vino, ni una Claro. cervecita, ni nada. Sí, 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 a ver si Porque si no salís de una cena, capaz que te comes un garrón. No sé, Salir en bicicleta. no sé si se contemplaría esa situación, ¿no? No 3 creo. meses, ponerle de... Ah, eso. Es para, no, lo que me decían que se está estudiando respecto a eso, Fernando, es, claro, lógicamente hacer una campaña preventiva de Claro. 15 días. Claro. Claro, Ponen hay la que, regla, pero no- hay que hacer Sí. Lo que vengan. informativa. Hola, de- hola. Claro, de de repente concientización. salís un día Claro. y te encontrás con... Sí. Sí. Hasta el momento, Río Gallegos creo que es la única ciudad que adhirió a la ley, ¿no es cierto? A partir de la Ley Nacional de Alcohol Cero. No No. tengo conocimiento de otra localidad. Mario Sanz Eh, nos dijo una vez Calafate queda que- gobernador que- Gregores. Claro, que eran 2 o 3 las que faltaban adherirse. El resto Ajá. ya estaba. Y no- Gallegos, Las Heras y alguna más. Y Calafate, Y Calafate, que- gobernador Gregores. Cuatro creo que eran. No, Ujú. no dijo ayer Maruzán, precisamente también. Claro. El tema es que pueden estar adheridas, pero si no se hacen los controles correspondientes, es lo mismo Una que cosa nada. es en los papeles y otra en la práctica. Tal Claro, cual. lo mismo pasa con el registro único de conducir. Calafate no tiene. Ujú. Sí, 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 acá se ha hecho con una fotocopiadora. sí. digamos. Podés manejar el catamarán ahí para del lago Roca. Claro, sí, sí. se La pu- firma del Punta Bandera. secretario de gobierno y listo. Claro, vamos, podés salir a vamos, manejar. claro. Che, cambiando de tema, ¿no? El que parece que puso la firma o al menos acordó con Marquich fue Ítalo Bringas. ¿Lo vieron? Sí, Ítalo Bringas, que fue, vamos a contar, concejal del Acá. radicalismo hace un tiempo, ¿cierto? Ujú. Hace 2003-2007, Sí, creo que después fue funcionario nacional en el periodo de De Cambiemos del Macri. Ministerio de Desarrollo Social, estaba Sí, es pintado, cierto. Es pintado. cierto. Después vino en Provida, en el debate aborto sí, Pañuelo aborto no. celeste. Y después mi última conocimiento de él fue, asume Alberto Fernández, asume Aníbal Fernández como cabeza de ICRT, habían hecho el típico traspaso a planta permanente de un montón de trabajadores a último momento, de mala Ujú. manera Seidán en ICRT, Ujú. él quedó colgado. Otra gente que sí trabaja, o él había entrado en esa bolsa, no sé cómo, y quedó colgado y en un principio estuvieron manifestándose ahí en Casa 3, pero tenía el buzo bastante más nuevo que incluso Sí, Aníbal sí, sí. Fernández. Después no se lo vio más, había gente que sí que siguió pidiendo, porque obviamente se habían quedado sin laburo, pero él se ve que se acomodó en otro lado. ¿Cuál era el cargo que ocupaba? Acá era delegado del Claro, Ministerio de Desarrollo delegado del- Social. Sí. Con una camioneta Amarok se la puso de sombrero yendo a Río Turbio con boletas de Macri. Ujú.
Ah, bueno, ahí Qué Mario, memoriosos que tenés están. razón. Mario, Qué si no memoriosos. sabías quién es tu candidato, ahí te lo Tenés cuento. razón. Claro, acá los Sí, chicos acá enseguida está te sacan. usando un medio El oficial currículum. para llevar boletas del PRO. Sí. Ujú. ¿No se peleaba mucho con vos en tu Facebook en época de aborto sí, aborto no? Ah, ahí es. Ah, claro. Sí, sí, sí. Él Sí, era Ahí pañuelo estaba. celeste. sí, Claro, pañuelo claro. celeste. No, y él tuvo Totalmente. orígenes, bueno, o sea, ahora de evangélico. Claro, Claro, sí, sí, sí. sí, Y tal cual. hincha De hecho, estudiante. dicen que fueron muchos los votos que en su momento provenían de la iglesia evangélica y que los Claro. llevaron a conseguir Sí, sí. una banca en el Consejo Deliberante. Sí, como, Bueno, ahora esos votos pueden virar para otro lado. claro, de otra congregación distinta a la de nosotros. Bueno, el tema era que acordó con Marquich, hicieron un video Bueno, sí. que está en redes sociales, Sí. están en la Plaza San Martín, Ajá, Abajo de San Martín. Abajo de San están Martín. al pie del monumento ecuestre ecuestre. y lo presenta Marquich como su candidato a diputado Diputado nacional. Diputado nacional. Parece que fue así. Sí. Ajá. Ahí lo tiene. Yo se los pasé el videito a nuestro grupo de WhatsApp de la otra gestión. ¿Lo tiene Bueno, ahí Brian? está. A ver, dura 30 segundos. ¿Lo Sí. escuchamos? Ah, bueno, dale. Bueno, acá estamos con Ítalo Bringa, que va a ser nuestro candidato del PRO por Cambia Santa Cruz a diputado provincial. Así es, Mario. Bueno, vos sos nuestro candidato a gobernador, vas a ser el gobernador electo a partir del 10 de diciembre. Va a ser un placer trabajar juntos por una nueva provincia, vamos a salir adelante. Sí, ¿No? por supuesto. Acompañándote y acompañando a toda la gente. Bueno, se puede, vamos a cambiar la provincia. Bueno, ahí estaba, Mario Ahí- Marquich, Ahí lo dijo. presentándolo a Ítalo Bringas. Vamos a cambiar la provincia. Candidato a diputado provincial. Provincial. Ahí está. Ujú. Provincial. Número 1 debe ser. ¿no? Extracción radical. Sí. Así es. Sí, era radical. Era radical. Era radical. Sí, Sí, radical. sí, También, sí, sí, exactamente. sí, sí, era radical. muy concejal, Sí, sí. tal cual. Sí, Tal hermano. cual. Sí, sí. Bueno, convengamos que el PRO tampoco muchos referentes más no tiene, ¿no? No, es lo que venía diciendo yo los otros días, ¿no? El hermano menor de esa coalición. Claro, son poquitos. Digo. Tienen que ir sumando lo que puedan. Sí. Eh, Yo me salgo de acá, o sea, termino mi turno a las 7, Sí. ya tipo 5 me pongo a ver YouTube. Yo miro mucho YouTube. Estoy mirando entrevistas a los referentes libertarios, entrevistas a los opinólogos o a los que bajan línea en el kirchnerismo. Ujú. No sabe nadie qué hacer a nivel nacional. Qué quilombo que tienen. Incluso el PRO o Juntos por el Cambio con la jugada en Ciudad de Buenos Aires también dicen que hubo un acuerdo ahí entre Macri y Larreta para que justamente dieran apoyo a Jorge Macri, el primo de Mauricio. Claro. Pero tienen todas las fuerzas un quilombo. Sí. Sí, Sí. Ayer los escuchaba a ustedes anticipar, bueno, ya prácticamente oficial la candidatura de Eugenio Quiroga a la intendencia de Caleta Olivia, ¿no? Ujú. Sí, Vicegobernador. él dijo en realidad que está dispuesto, obviamente sabemos cómo funciona esto, por ahí le dicen que no creo que pase, tenés que ir para otro lado, pero él Claro. dijo, si me dan a elegir, me gustaría ser intendente de Claro. Caleta, pero si me toca otra cosa, ahí estoy, una Si cosa lo así. eligen, si bajan línea de arriba y dicen usted tiene que ir otra vez de... Claro, claro, candidato. es una cosa, es una onda así, si lo da a entender, ¿no? Si me Claro. dicen que tengo que hacer otra cosa, seré otra cosa, pero si me Claro. dan a elegir, me gustaría ser intendente de Caleta. Claro, Ujú. claro. Y aparato tiene, Sí, ¿no? Medios también tiene, Ujú, medios sí. de comunicación Sí, tiene, sí. tienen el Opinión Austral que Ujú. es casi... de hecho fue hasta... Fue el gerente CEO, ahí, sí, ¿no? sí, Fue el CEO de sí. la Opinión Austral, tienen la Opinión Zona Norte, o sea, los medios lo tienen. Sí. El aparato gubernamental también. tiene una buena imagen dentro de todo en Caleta Olivia para con la gente, ¿no? Ujú. A diferencia de su actual intendente, ¿no? Y Sí, el también. alemán Cotillo dice que no tiene buena imagen. Pero es el intendente, sí, lo que eligió la gente. ¿Y cuántas veces fue ¿Y intendente? cuánto? Cotillo? Claro, y no es la primera vez. Claro. Sí, sí. Me parece que es la tercera de Cotillo. Sí. Sí. Y en el medio tuvo una de vicegobernador también. Claro. Fue el vice de Peralta en el 2000, La memoria a veces- 2011-2015. La memoria a veces es cortoplacista. Sí, siempre. Depende para qué situación y también en beneficio de qué personas
o qué maniobra haya en la política, ¿no? Bueno, a propósito de esto, ¿me viste? El pie justo, porque quien se puso a hacer memoria también, y también nos quedamos en Caleta Olivia, porque todo viene bien, es el marco perfecto para esta foto. Ayer, Sergio Bucci, Sí. ¿recuerdan, no? A Sergio Bucci, Sí, sí, sí. fue diputado, que está junto a Facundo Prades, en un partido Sí. vecinal de Y que- origen radical. Perdón, Cari, probablemente sea candidato igual. Sí. Seguramente a diputado. Diputado, ¿no? Sí, es muy probable, Sí. exactamente. Bueno, salió a contestarle y con pruebas a ver, que indican que Omar Fernández está corto de memoria también. Ah. A ver, ¿Por ¿por qué? qué? Porque ¿Apeló el archivo? apeló al archivo, ahí se los compartí en el grupo, porque él entre comillas, esto en su página de Face, Sergio Bucci, entre comillas, y lo cita a Omar Fernández ver. en la nota que mencionábamos, que Sí, 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 escuchábamos sí, sí. en tiempo que le hicieron antes de ayer. Entonces dice, creemos que no es posible, esto lo dijo Omar Fernández, Ujú. creemos que no es posible establecer alianzas electorales que no respeten ni respondan a dichos objetivos. O sea, los objetivos que tiene cambia. Eso lo pone, dijo ¿no? Omar Fernández. sí. Exactamente, el representante del socialismo Sí. en la mesa de Cambia Santa Cruz. Que desvirtúen los valores originales que nos llevaron a trabajar juntos. Eso es ética y moral. Claro, eso Sí. dijo Omar Fernández, Fernández, nosotros sí, lo sí, hemos escuchado. Sí. Y ahí toma eso Bucci ¿Y? y dice, eso es lo que decía la mesa de Cambia Santa Cruz, donde Omar Fernández y la senadora Belén Tapia son parte importante. Sí. Vuelvo a preguntar, se consulta Bucci. Bien. ¿Cuáles son los valores originales? Quizás esta foto, dice, los ayude o nos ayude a recordar. ¿Y cuál es la foto? La foto A que ver. postea, O sea, con pruebas y todo, ¿eh? claro, la foto que postea Sergio Bucci Sí. es de una boleta Sí. donde hubo elección presidencial Sí, sí. y era La primer- Cristina Kirchner. Sí, Primera categoría, Cristina exacto, Kirchner. Cristina Kirchner, Amado Vudú. Ah, sí, sí, 2011. Ujú. La segunda categoría, Sí. Daniel, toda la misma boleta, Claro, estamos hablando de toda el todas largo de pegadas, la sí, boleta. sí, toda pegada, claro. La segunda categoría, todo esto Sí. del Frente para Sí. la Victoria, ¿no? En aquel momento no era Frente de Todos, era Frente para la Victoria. Daniel Peralta. Daniel gobernador. Peralta, gobernador, Fernando Cotillo, Sí. vice. No me digas que. No. Y en la tercera categoría, lema Frente para la Victoria Santa Cruceña, mismo, sí. el sublema era adelante truncado, pegada a la de Cristina y a la de Peralta, venía Omar Fernández. No te puedo creer. Candidato El a mismo- intendente. El mismo que dice ahora que hay que tener ética y moralidad. Y que te no tira se con pueden la mano. juntar porque no representan los El- mismos valores. El falso socialista. Y Bueno. si seguimos en los Sí, concejales, dale, sí, la seguí. segunda concejal Sí. titular es María Belén Tapia. No Claro. te puedo creer. La actual senadora de- Exactamente. Ay, Perdón, sí. ¿cómo? fue candidata. No te puedo creer. No No te se puedo- salva a nadie. che. No, che, No, ahora- ahí existe un archivo, ¿eh? A veces No. nos mira, a veces nos miran el programa. No te puedo creer. Ah, Bueno, pero esto del 2011 ya proscribió. ya- Dice Ya usted. proscribió. Sí, no sí. dijo ahí en uno de los La comentarios. ética y moral a la que hace referencia Omar Fernández de 2 años. De 2 años para atrás ya no puedes reclamar nada. Es como las deudas, Como las deudas, ante claro. la justicia. Claro, Podés Esto reclamar del de acá. 2011, así que no te puedo creer. Y Belén Tapia también acá después hablan de ética y moral. Claro, cuando te mandas una transfugiada Claro. económica, viste, 10 años te inhabilitan, ¿no? Es Una parecido, cosa así. no igual, pero parecido a cuando Costa se puso por debajo de Cristina en, Claro. en Sí. la boleta Sí, para que tal cual. lo voten a él. Sí, digamos, sí, ¿no? lo votan. recordamos. Sí, y lo decía O sea, Facundo cualquier cosa con Prades. tal de ganar, y ahora parece que no. Y lo decía Facundo Prades. Ayer lo entrevistamos a Facundo Prades. Sí, ayer. Decía, van a Buenos Aires, buscan una foto con Lustó. Y Lustó fue el ministro de Economía de Cristina. O sea, entonces tiene que buscar otro argumento. Y abajo el remate, en uno de los comentarios, de Juan Acuña Kunz, Sí, del el doctor doctor, sí. Juan Acuña Kunz, dice, si no te gustan mis principios, tengo otros. Tengo otro, claro, tal cual. Tal cual. Tal Bueno, cual. se que tiran con de todo, ¿eh? Que hallazgo el de Gucci, ¿eh? Porque ya casi nadie guarda boletas, salvo los que hayan sido candidatos. Oh, sí.
¿no? Sí, Sí, es cierto. No, Bueno. pero yo lo que rescato de esa nota que escuchamos que le hicieron a Fernández fue que se sinceró y dijo, no, adentro del lema con Vidal, y si gana Vidal, dijo, sí, no vamos a trabajar para Vidal nosotros. Ya está, se sinceró ahí, que es lo que sospechábamos nosotros, que finalmente lo hizo público. No, yo no voy a trabajar para Vidal adentro. Sí. Esto fue lo que dijo, que ese es el miedo que tiene en realidad. Que si Roxana Reyes no va sola, porque ¿qué es lo que quieren dentro de Cambia Santa Cruz? O al menos lo que quiere Roxana Reyes, ir sola, que no vaya un candidato de Encuentro Ciudadano a gobernador, que no vaya un candidato del PRO a gobernador, que no vaya un candidato del socialismo a gobernador, y que que vaya ella sola. Que ahí sí llegaría a ese 36-37% al que hace referencia Costa. Ajá. Pero si todos los espacios que componen Cambia Santa Cruz tienen candidato a gobernador, de 36-37, Roxana Reyes cae a un 27-28. Sí, sola no sé si llega a 36 igual, porque hay mucha gente que a ella no la vota. No, por eso te digo, a ver, Roxana Reyes sacó 36 puntos en la Diputado Nacional, pero porque en las PASO se había elegido a ella como candidata. Entonces, después, en las generales del 2021, ella llegó a ese número. Pero, porque estaban todos los votos ahí dentro, del PRO, de Encuentro Ciudadano, del socialismo, ¿no? Pero ahora, en una situación potencial, hipotética situación, que lleguemos al 13 de agosto, cada partido que integra Cambia Santa Cruz con su candidato, Roxana Reyes, no sé si llega a los 30 puntos. Esa es la realidad. Sí. Y adentro, ¿quién gana? O sea, no sé si va a ganar Vidal, pero sí va a estar muy peleado. Y claramente lo dijo Omar Fernández. El miedo que tienen es que les gane Vidal adentro. Claro. Ese es el miedo que tienen. Estuve buscando un poco lo que decía ayer Prades respecto de declaraciones de Reyes contra Vidal. Y algo de lo que dijo, indirectamente lo acusó a Vidal en parte es verdad, dijo que los sindicatos no tienen que hacer campaña o ningún sindicalista tiene que hacer campaña con la caja del sindicato. No, sí, eso es cierto. Usándolo de eso. Lo que pasa es que a su favor, Vidal viene presentando cada año multitudinariamente. Después, un contador lo agarrará y dirá otra cosa, no lo sé. Pero él, ante toda su gente, siempre dice: estos son los balances, esta es la plata, Memoria y tenemos balance. superávit y esa plata la vamos a poner en esto. Que además por eso generaron la mutual. A ver, hay maniobras políticas Contable que digamos, si está aprobado no solo por la Asamblea, sino por la Inspección General, son maniobras que políticamente están sustentadas. Es un paso a paso que él fue dando, que el resto se durmió o no tuvo la posibilidad, porque en este caso Reyes y demás no son sindicalistas, pero que no me parece mal si está dentro de la ley y si quienes tienen que inspeccionar dan el visto bueno. Claro. Y además porque si sus afiliados, que son en definitiva los que de su bolsillo están sustentando, no dicen: che, nosotros no queremos que se haga esto, después el resto no se puede quejar. Además, Lo que pasa es que es un límite muy A ver, finito. pero en ¿no? realidad, No, olvídate en realidad, que Ese es el es tema. En realidad sí está Claro. mal lo que hace. pero ¿quién no lo La campaña haría? con plata de sindicato está muy mal. Lo que pasa es que, primero, un contador te lo puede dibujar, cualquier contador te lo puede dibujar. Y segundo, que los afiliados sabemos cómo funciona el sindicato de petroleros. Difícilmente se vaya Cualquier sindicato. o Pero de cualquiera, todas pero formas, no, a ver, avalar eso me parece que no está bien. me parece que señalar solamente porque son los fondos del sindicato, si vamos a los financiamientos de campaña de la mayoría de los espacios, hay cosas Sí, que no sí, son sí. explicables sin chamullar. Lo que pasa es No, que sí, siempre hay Los aportes de una. campaña son Claro, exactamente. lugares Siempre donde hay un se lava tono, guita a lo loco. Totalmente. Siempre. Lo que pasa es que él utiliza su gestión al frente del sindicato como su propaganda. Entonces, yo estoy haciendo esto en el sindicato de petróleo, ahora tiene otro nombre, ¿no? Petróleo, gas privado, sí. Entonces, bueno, esto es lo que yo estoy logrando como secretario general del sindicato. Bueno, por ese camino voy. Si puedo lograr esto dentro del sindicato, Él mismo te lo viene presentando. es mi carta de presentación para ser candidato a gobernador. Claro, la escuelita, las mutuales, los supermercados, las escuelitas del viento. Claro. Bueno, pero con el mismo criterio, yo entiendo lo que dicen, pero comparto lo que dice Fernando. No corresponde, no corresponde. Claro. Porque en el mismo sentido, si no, podemos justificar lo que hace el intendente. Claro. El intendente Grasso. Él está en gestión y él está haciendo campaña mostrando su gestión, Sí. lo que hace como intendente. Claro.
Entonces, la línea es finísima. El tema es que no se utilicen fondos que son de un lugar, ¿no? Para hacer otra cosa. Pero por eso insisto que ahí la frontera es y ahí lo determinante es lo legal, ¿no? Lo lícito. Porque después lo moral sabemos que acá los límites se corren para acá. Bueno, estamos hablando de cuestiones, recién citamos la foto que nos mostraba vos, lo moral es como que pasa a un plano sumamente más atrás, digamos. Entonces lo lícito es lo que debería regir acá y se supone que en campaña no se puede hacer actos de gestión, ¿no? O inauguraciones y demás. Pero acá en Santa Cruz, históricamente, no ha sido así. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Cari. Pero bueno, en principio sobre esto, Beloni que muestra cómo su claro, dije Grasso como puedo decir cualquier otro político que pueda mostrar algo que no son muchos tampoco. Claro. Y el tema chicos, el tema es la plata. Como el agujero negro. Es la financiación de los partidos en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Sí, no es algo privativo de Santa Cruz. Todo nivel, desde las nacionales hasta las locales. Chicos, no hay transparencia. En otros países se investiga y hay transparencia. Y en Chile hubo un escándalo hace días atrás por un candidato de una región con fondos non santos. Y bueno, acá en Argentina, recordar lo que fue la campaña del presidente de que gracias a Dios se fue para abajo, para arriba, que era de La Rioja. Después con el tiempo se supo quiénes habían sido los consortes o los financistas de esa campaña, figuras oscuras del AMPA policial, como Yabrán, como muchos empresarios vinculados a multinacionales, hasta el mismo padre del ex vicepresidente, el ex presidente Macri. Que después pasan a cobrar, obviamente. Exactamente. Es un aporte solidario. Exactamente. Después pasan a cobrar. Después se quedan con el correo. Exactamente. Lo mismo pasó con la presidencia de Cristina. Después saltan a la luz sindicatos de estibadores, sindicatos de tal, o también empresas. Pues las empresas igual hacen su lobby. Yo escuché el vínculo con Venezuela. O sea, ¿por qué te pensás que bancan tanto a Venezuela? ¿Te acordás que fue lo de Antonini Wilson? Fue cuando María Luján igual quedó, siempre queda, porque eso se cita lo de la memoria cortoplacista. Pasa, los más grandes delitos acá pasan. Totalmente. Fer. No, recordaba lo que decía Juli, escuchaba del tema de los balances. Y yo escuché a un contador acá, estaba justo ahí, a un empresario importante de acá. Vos despreocupate que yo el balance te lo dibujo como quieras. Claro. Y se aprueba siempre. Claro. Entonces, basarse en los balances también es pedo, sinceramente, porque los contadores tienen la capacidad de manejar un balance como quieren. Eso es lo que se apruebe. En todo ámbito. Yo conozco un contador que primero que te dice cuando te sentás en su escritorio, te dice, ¿cuánto quiere que le dé? Yo le hago dar lo que usted quiera. Sí, es que es así, lo acomodan. Tienen tantos recursos dentro de un balance que acomodan los números para que dé lo que tiene que dar. Lógico, así que no nos vamos a sorprender. Bueno, yo sí me sorprendí acá en este caso. Yo tengo un amigo en Perito, se llama Roberto Alonso, es el jefe del aeródromo en Perito, del aeropuerto. Sí. Que 2x3 hablamos y ahora me asusté porque alguien me escribe y cambió su foto de perfil del WhatsApp. Mirá. Me parece una naranja con forma de provincia de Santa Cruz. Mirá. Se ve que está cosechando naranja Roberto Alonso en Perito. Cambió la foto de perfil, Beloni gobernador 2023, Eduardo Lalo Abadie, diputado por Pueblo. ¿Quién me contá? Bueno, nosotros lo conocemos en el pueblo. Lalo Abadie lo conocimos. A Roberto Alonso no tenés el placer, pero me parece que tiene otras intenciones, Roberto. ¿Buenas? Y sí. Ya el hecho de participar, de animarte, me parece bárbaro, sea quien sea, del espacio que sea y demás. Son tiempos en los que igual uno se pone a ver caras y dice, mirá, este es candidato, tal es candidato.
La realidad es que si no te gusta, o te quejas de brazos cruzados o te metes. Claro. La política se ha encargado de espantar a muchísima gente decente en Santa Cruz. Pero te espantas de la política y ¿qué pasa? Se des espacio. Y claro, sí, lamentablemente es así. Así que en tal caso, si usted, señor, señora del otro lado, no le gusta lo que está viendo, arremánguese y trabaje. Esto lleva tiempo. Esto lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Para ser concejal nomás, que tampoco es un mérito. Bueno, lo vemos, ¿no? Citando algo mucho más feliz de Perito Moreno, me encantó el papel de Juan Gauto ayer en la triste eliminación. Me vi el partido completo. Sí. Se repitió mucho en centros, pero jugó un gran partido y puso el pecho. De hecho, tuvo la valentía de tomar la pelota cuando estábamos perdiendo y cerró un gol clarísimo en el final que Qué bueno, pena, hubiese ¿no? dado otro espaldarazo u otro ánimo capaz para ir a buscarlo. Una pena como quedamos afuera. Pero me gustó mucho que él, antes del partido, creo que 2 o 3 horas antes, comparte una foto de muy chiquito que está tirando con una gomera, que es una foto que la hemos visto ya, que es en Perito Moreno. Y hoy, bueno, la gente lo estaba bancando muy fuertemente por el papel que cumplió este muchacho, que realmente es motivo de orgullo. La gente de Perito y de su club seguramente se sienta muy, muy orgulloso porque entró y tuvo huevo, como decimos, básicamente. Toto Avilés también jugó un muy buen partido. Lo llenó de centros a los dos delanteros. Sí. No tuvimos chances claras. Bueno, tuvimos 2 sobre el final, que una la baja a Vélez y rematan y pegan un nigeriano y sale, y la otra la de Juan Gauto, pero después tuvimos ahí en los últimos 10 minutos la de Maestro Puig, después la de Romero que pega en el palo. O sea, no tuvimos suerte. Yo creo que básicamente pasó eso. Le tocó el peor rival igual a Argentina. No tuvimos suerte. El peor rival, le tocó un Sí, rival sí. durísimo. No era fácil, nada. No, igual me pareció que en el primer tiempo jugamos como si estuviéramos ganando 3-0, porque estaba sobrado. Y Como mucha Lucas Romero, displicencia. y Lucas Romero bajaba mucho y cada vez que agarraba la pelota, 20 metros con la pelota en velocidad para ir rematar. Llegaba un poquito más arriba. Y lo que pasa es que el golazo que metió el partido anterior, ¿te acordás? El tercer partido en la serie. Y los nigerianos muy fuertes físicamente. No sé, lo van a inscribir cuando tienen 15 años los pibes. ¿Vos decís que no tenían 20? No, Brian tiene 12. Comandante. Claro. Hay una foto muy linda de Juancito Gauto que yo lo que realmente destaco es eso, que no se olvida Firmando muchos autógrafos. no se olvida de sus orígenes, ¿no? Hoy lo ve firmando selfies que le piden y demás, pero también así como te comparte una foto cuando era chiquitito tirando con una gomera, una foto también que suele compartir, que es muy, describe mucho a él, con las zapatillas sin cordones, sentado en una vereda ahí, creo que está con el hermano al lado y las zapatillas sin cordones. Además lo tremendo de que va a esos momentos justo antes de un momento clave, porque era un rato antes del partido. Sí. Claro, sí, por eso que hasta en esos momentos no se olvida de sus orígenes. Sí. Y Juancito pasó hambre, esto lo digo siempre, y pasó frío, en un pueblo donde en realidad nadie pasa hambre y nadie pasa frío. En una provincia en realidad donde, bueno, no sé ahora, pero probablemente sí, pero en Perito nadie pasa hambre. Y él se cagó de hambre. Entonces, cuando tuvo una posibilidad, a los 11 años de edad, o sea, contextualizar 11 años, o sea, sexto, séptimo grado, dijo, sacame de acá, llévame a Buenos Aires, por favor, llévame a Buenos Aires a probar porque quiero salir de acá, quiero otra vida para mí y para mi familia. O sea, hizo un clic a los 11 años, ¿no? Sí. Después estaba... Es la historia igual de muchísimos en el fútbol, ¿no? Es la historia de tantos. Hoy la de él, digamos, se da de Perito a Buenos Aires y de ahí a la primera división y tiene muchos compañeros, o ha compartido con muchos pibes que en una situación parecida sus familias migraron a Europa porque no tenían chances. Y también, y ahora forman, por eso se les llama los europibes en algunos casos. Sí. Que en el caso de Juancito, obviamente nació con aptitudes innatas, pero se formó él también, ¿eh? Él se hizo jugador profesional, ¿eh? Porque a los 11 años dijo, yo quiero ser profesional, jugador profesional a los 11 años, y puso esa parte que se necesita también. Si bien tenía aptitudes, y se dieron las circunstancias para que sea, él le puso el otro 50%. Sí, dejando todo, toda su familia. Sí, 11 años. Sí. Bueno, evidentemente tenía claro qué es lo que no quería para su vida. Exactamente. Y una necesidad muy grande que le sirvió como faro.
A ese lugar quería ir. Bueno, y hablando de él y de sus orígenes, ayer anoche veía, ahí les compartí una foto de él en el campo de juego, agachado, como tomándose las rodillas, muy emocionado. Con la camiseta argentina después de que terminó el partido, y esa foto que habla de su tristeza, claro, de la frustración que seguramente sintió cada uno de esos chicos en el momento de quedar afuera. La tomó San Lorenzo de Perito Moreno, que es su club, de donde salió, y le escriben esto: Juancito, y está escrito con mayúsculas, Juan Gauto, luchaste, diste todo, con mucho sacrificio, talento y humildad. No te guardaste nada, dejaste todo. Estamos orgullosos de vos. El dolor de hoy que sea fortaleza para mañana. Vamos, hermano, vamos, todos juntos a vos, viejito. Y esa misma foto también la tomaron nuestros compañeros de Activa. FM Activa, donde exactamente, donde estamos saliendo al aire ahora en este momento también. Y le ponen, ¿qué va a hacer, Juancito? Así es el fútbol. Vamos a vivir toda la vida con las victorias y las derrotas, pero nos dejaste en claro una cosa, que dejaste todo en la cancha los minutos que te tocó jugar. A levantar la cabeza, que esto sigue, lo decís vos, lo mejor está por venir. A suspirar y seguir adelante. Todos los santacruceños quedamos emocionados de verte representar al país en un mundial. Estamos con vos. Qué lindo, qué buen mensaje. Hermoso el mensaje, que en este caso fueron palabras para Juancito Gauto, pero también lo sumamos a nuestro queridísimo Toto Aviles y a cada uno de esos chicos que ayer, bueno, lamentablemente quedaron afuera. Son esas cosas del fútbol, pero también sabemos, los que amamos el fútbol, que siempre da revancha. Exactamente. Da revancha y tienen un porvenir los pibes estos. Preguntar a Messi. Claro, si no, preguntarle a Messi. Días atrás compartíamos en el muro de la otra gestión. Che, nos vamos al carajo. Sí, avisen ustedes cuando... Vamos. Dale. Empiecen a Sandino Hermanos. Empiecen a barrer, ¿viste? Ustedes cuando quieran, y nosotros... Apagar la luz. Entendemos el mensaje que nos tenemos que ir. Cabaña del Titán. No, compartimos en otra gestión un audio que me mandó un amigo, que fue el que lo llevó a probarse a Buenos Aires a Juancito, Pablo Carrasco. Fue el que le dijo: hermano, llévame a probar a Buenos Aires. O sea, chico más grande, Pablo, de la nuestra, y Juancito a los 11 años le dijo: llévame a probar a Buenos Aires, Pablo, porque... compartí el audio en la otra gestión que me mandó Pablo, donde él comparte la primera experiencia de esos días de prueba que tuvo. Después lo vamos a poner al aire. Ahora no, porque no tenemos tiempo. Pero no sé si lo escucharon. Él tuvo 3 días de prueba. ¿En San Lorenzo? No, en Huracán. 3 días de prueba. Fueron 4 días en total. Fue en marzo del 2016. 3 días de prueba donde sí, estaba al mismo nivel alto de los demás chicos que estaban probándose con esa edad, 11, 12 años, ¿no? Así que don Ricardo De Ángeles, una eminencia en la búsqueda de talentos, le dijo a Pablo: mirá, sí, está al mismo nivel, físicamente no se destaca en absoluto, bueno, pero no se destaca para nada. Así que y además el otro problema que tenemos es que es categoría infantiles, y acá en la pensión no hay lugar para infantiles. O sea, es muy chiquito para que Huracán nos reciba. Y Pablo le insistió: no, pero mire, venimos de Perito Moreno, Santa Cruz, véalo hacer fútbol a este chico, va a ver. No, flaco, ya te dije que no. No, ¿por qué no? Porque ya está la decisión tomada, entonces no hay posibilidades de abrir la puerta. Véalo, insistente como es Pablo, como yo lo conozco, porfiado. No, pero mire, don Ricardo, bueno, mañana hacemos fútbol 3 de la tarde, traerlo y lo probamos. Y lo metió en los últimos 15 minutos de ese partido a Juancito Gauto. Ricardo De Ángelis lo metió y rompió el 0-0, dice Pablo, y terminó ganando 3-0 con los 3 goles de Juancito Gauto. ¿Qué le dijo Ricardo De Ángelis a Pablo? Pibe, hace de cuenta que no te dije nada, andá a Santa Cruz, arreglar los papeles, buscar la firma de la madre y me lo traes acá a Huracán para que se quede con nosotros. Y así empezó la historia de Juan Gauto en la primera en Huracán y en la selección argentina, ¿no? Qué historia.
Salud por él, ¿eh? Y Sí. por la gente de Perito que debe estar orgullosa. Sí, sí, están todos muy orgullosos. Nos vamos y yo quiero dejar planteada la invitación con esto. Con esto rajo, tiro la bomba y me voy. Y lo miro a Juli porque ya estoy imaginando las caras. La Libertad Avanza acá se llama Partido Liberal Santacruceño. Ajá. ¿Sí? Y dice el posteo que ya está en redes por si lo quieren seguir al Partido Liberal Santacruceño. Ah, me están vendiendo remera igual. Ah, bueno. Los Leones ya tenemos un lugar. Se Ajá. viene la inauguración de nuestra sede de campaña Ujú. para que se lo agenden, Sí. por eso se los quiero dejar ahora y no mañana. Te invitamos viernes 2 de junio, 20-30 horas, Sarmiento 143 de Río Gallegos. Ahí vamos a estar. Yo a la única libertad que voy a la panadería a comprar una empanadita de manzana. Unos bizcochitos. Y si nos están escuchando, ahí fue el chivo, así que pueden mandar. Serán bienvenidos. Bueno, un saludo de mi vieja, buen día. Dice, linda escarcha por acá en Perito, pero va a estar el día lindo. Hoy cumple la tía gorda, no te olvides de saludarla porque siempre los escucha. Un beso En las grande. eras, en las eras. Un beso grande. Bueno, chicos, que tengan un buen programa, lo seguimos escuchando. Gracias, chicos. Mañana volvemos nosotros a las 8 de la mañana con La otra gestión. Gracias.